Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Bienvenidos una vez más a el tema los recursos en el juicio de amparo. Para efectos de los módulos, este es los recursos en el juicio de amparo, parte 3, 6, 9, si mal no recuerdo. Este debe ser parte 9. Si me equivoco, pues lo vamos a ver en el siguiente video. No es cierto, te estoy mintiendo, creo que esta es parte 12. Entonces lo corregimos en el siguiente video. Pero bueno, con independencia de ello, vamos a continuar con lo que es el tema referente a el módulo de los recursos en el juicio de amparo. Estoy hablando del tema concretamente de la expresión de los agravios en el recurso de revisión. Te dije que evites plantearle al tribunal colegiado, al tribunal revisor, que el juez de amparo violó la Constitución, porque como el juez de amparo está actuando como juez de control constitucional, pues la regla general es que no podemos examinar si violó la Constitución. No significa que no nos debamos de ceñir a la Constitución. Yo suelo decir normalmente, por eso nuestras ejecutorias deben de estar debidamente fundadas y motivadas. No solo porque la ley de amparo nos dice, sino porque protestamos hacer guardar la Constitución, y desde ese punto de vista, pues es muy importante que lo tengas en cuenta. En la expresión de los agravios, o conceptos de agravio algunos le llaman, pero en la expresión de los agravios es muy importante que pongas de manifiesto en qué se equivocó el juez de amparo. Para hacerlo, desde el punto de vista técnico, es indispensable que refutes la consideración realizada por el juez de amparo. Refutar significa controvertir. Si te dijo una razón, di por qué está equivocada esa razón. Porque luego el error que se comete en la expresión de agravios es venir y reiterar el concepto de violación. No, pues si ya te lo desestimó, pues entonces refuta porque está mal. El único caso donde puedes venir, copiar y pegarle el concepto de violación incluso es cuando el juez de amparo no lo examinó y le puedes decir, oye, el juez de amparo no me examinó ese concepto de violación, suponiendo que hubiera entrado al estudio de fondo del asunto, y entonces en ese caso sí lo podrías hacer. Si no es ese supuesto, la regla general es que no podemos examinar dentro de los recursos del juicio de amparo si el juez de amparo viola alguna garantía. Hice en el video anterior un análisis de qué sucede cuando se trata de un sobreseimiento por inexistencia, y desde ese punto de vista por qué razón es importante que se plantee la transgresión a los artículos. Te dije la primera técnica en donde pones en tu premisa mayor los artículos que obligaban al juez de amparo y que no acató, qué es lo que hizo el juez de amparo, y en la conclusión es por qué, mediante la confrontación de esos dos, queda de manifiesto que no acató debidamente la ley de amparo y por ende la violó. Pongamos otro ejemplo de una redacción de agravio. Un caso nada sencillo. Supón que el juez de amparo te dice que, ejemplo, el acto reclamado es la demolición de una casa. Sale. La autoridad responsable dice, sí, sí es cierto. Fíjate que al construir esta carretera, yo decidí pasar por el predio del quejoso y queda de manifiesto efectivamente que pasó y con sus máquinas demolió la casa. La autoridad responsable en ese caso va a invocar probablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 16 de la Ley de Amparo, que establece que son contra los actos consumados de un modo irreparable. El juez de amparo, pensemos en un juez técnico tradicional,
Dice, pues sí, fíjate que con la pena, pero pues sí te demolieron tu casa, pero ya no tenía suspensión, la demolieron y se acabó la casa, ya no hay casa. Ya está consumado de un modo reparable. Surtió todos y cada uno de sus efectos el acto reclamado y quedó consumado. Tú decías que el acto reclamado es que te querían demoler tu casa y ya te la demolieron. Y te citan el artículo 61, fracción 16 de la nueva ley de amparo y dicen que con esto mmm, se surte la causal de improcedencia. ¿Cómo plantearías el agravio respectivo? Y entonces este nos lleva a precisamente un caso en donde, si bien la regla general, los jueces de amparo no se puede examinar si violaron garantías individuales, sin embargo, sí ya hay algunos casos específicos en donde no solo el juez de amparo se puede plantear, incluso la misma violación a la Constitución, no por el juez, sino por la disposición. Y pensemos en el siguiente caso, y este con mucho cariño a mi amigo Luis Miguel Cano. Saludos Luis Miguel, esto lo aprendí contigo en una conferencia y me gusta tu criterio. Esperemos que resuelva la corte, Luis Miguel. ¿Qué te parece si a través del escrito de expresión de agravios planteas en este agravio la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción 16 de la ley de amparo? Y vas a decir que el juez de amparo incorrectamente sobreseyó. ¿Por qué? Porque se apoyó en una disposición inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Y entonces tendrás que argumentar a través de este control difuso que el tribunal colegiado va a tener que realizar si se lo planteas, que si bien es cierto el 61.16 antes 73 novena establece que los actos consumados de un modo irreparable, el amparo es improcedente, lo que antes decía el 73 novena, perdón, romano, que tú invocaras y dijeras, fíjate que atendiendo a que ya hay la jurisprudencia, hay un recurso de reclamación de la Suprema Corte, en la Suprema Corte nos dice que se pueden plantear la inconstitucionalidad de las normas generales de la ley de amparo dentro de los recursos, que esta disposición es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque a través de la reforma al primero constitucional y la reforma de derechos humanos se establece la posibilidad de obtener una restitución íntegrum y además el acceso a la justicia, previsto en el 17. Sé que algunos compañeros no van a coincidir, esto es un ejercicio académico, lo aprendí contigo, Luis Miguel, honor a quien honor merece, Luis Miguel Cano, pero a mí sí me resulta muy interesante. Oye, ¿qué no acaso por eso la misma ley de amparo en su reforma de la Constitución y en la nueva ley nos da la posibilidad ahora de cumplimientos sustitutos? Lo que antes había reflexionado la Corte era que no se podía porque no era a través del juicio de amparo como se pudiera obtener, pero ahora el 205 204 y 205 nos hace referencia al incidente de cumplimiento sustituto, incluso hay hasta convenios para poderlo realizar. Desde este punto de vista, pues es un tema por demás interesante en donde en este agravio pudieras plantear la inconstitucionalidad de la norma y entonces en el agravio plantearías, no solamente refutarías qué hizo el juez de amparo, sino refutarías además qué disposición aplicó el juez de amparo, disposición de la ley de amparo, que le impidió entrar al estudio de fondo del asunto. Y aquí podrías decir, oye, no, fíjate que la Constitución Federal no establece ni en el 103 ni en el 107 que sea improcedente el amparo si se trata de un acto consumado de un modo irreparable. Y fíjate que además en el artículo 107 y en el 200 de la Constitución y en el 205 de la Ley de Amparo se establece la posibilidad del cumplimiento sustituto. Y oigan, pues háganme de nuevo mi casa o páguenmela. Desde luego, pues aquí
¿Que no acaso por eso están las imposibilidades materiales? Ejercicios de reflexión que seguramente se irán viendo en la práctica. Ya he visto algunos en la práctica, por respeto a la función, me dedico solamente a la parte académica aquí, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en este tipo de ejercicios? Oye, ya te demolieron la casa. En la anterior ley de amparo, más de un juez de amparo sobreseería. En la nueva ley de amparo, si te sobreseen y te dicen consumado de un modo irreparable, ¿no acaso esa disposición podemos pensar en la actualidad que puede plantearse la inconstitucionalidad? El marco jurisprudencial vigente así lo permite. Entonces, en el escrito de expresión de agravios, ¿te acuerdas? Te dije, uno, la regla general no dices que el juez violó la Constitución, y aquí no violó la Constitución, sino que la ley de amparo es la que, en la opinión del quejoso, viola la Constitución. ¿Por qué? Porque con la reforma de derechos humanos, la restitución íntegro y la posibilidad resarcitoria a través de un cumplimiento sustituto, pues se puede plantear, aunque la casa fue demolida, si queda debidamente acreditado el actuar inconstitucional de la autoridad responsable, ¿por qué no darle el acceso a la justicia? Oye, es que tienes la vía ordinaria, sí, pero es más larga. Hay que privilegiar el acceso lo más rápido posible. Es que esto es un medio extraordinario. Pues sí, pero yo creo que es precisamente para los gobernados, a reserva de lo que en su momento resuelve en definitiva la Suprema Corte. Pero mientras tenemos esa posibilidad. Entonces, como ves, en el escrito de expresión de agravios debes, uno, no plantear la violación de garantías, porque hay jurisprudencia que te dice que no. Dos, desde el punto de vista técnico, refutar todas y cada una de las consideraciones que realice la autoridad de amparo al resolver, para que no sean inoperantes. Cierto es que hay suplencia de la queja, pero te estoy enseñando desde el punto de vista técnico. Estamos aprendiendo a hacer un agravio desde el punto de vista técnico y práctico. Sé que hay quienes me dicen, y los que sepan argumentación jurídica y lógica, y se puede hacer más formal todavía. Hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo. Lo más importante, ha dicho la Corte, plantea la causa de pedir, refuta debidamente lo que hay. Pero si estás planteando la inconstitucionalidad de la ley de amparo, ahí sí tendrías que decir, oye, bueno, es que la ley de amparo, en opinión del quejoso, está violando, en este caso, el primero constitucional, porque impide la restitución integrum, la salvaguarda de los derechos humanos, el que se restituya debidamente el derecho de propiedad que tiene el gobernado. A través de este juicio de amparo sí se puede hacer y se puede plantear a través de un convenio de cumplimiento sustituto, a través de un incidente de cumplimiento sustituto. Como ves, hay mucho más que podemos seguir hablando del recurso de revisión y lo vamos a hacer en la siguiente cápsula. ¿Por qué? Porque en el recurso de revisión hay muchas reglas, pero la más importante que estamos viendo ahorita es pues, algo tan simple como ello. Oye, ¿cómo controvierto, cómo redacto mi agravio? Pues ya te dije, la técnica, la del silogismo, esa es una. Y la otra, la sencilla, refuta al menos. Di qué es lo que hizo mal y destruye todas y cada una de las consideraciones. La técnica de la araña, que le digo yo, ¿no? Las patitas de la araña, despégalas para que no quede fijada con ninguna. Con una que dejes, con esa te pueden decir que está vigente. Si te sobreseyó por varias causales de improcedencia, tienes que refutar todas y cada una de ellas para evitar que se quede alguna vigente y que con base en ella puedas estar todavía sujeto a este sobreseimiento. Esta es la técnica del juicio de amparo desde un punto de vista muy sencillo. Estamos hablando de la expresión de agravios. En el siguiente video vamos a seguir haciendo referencia al trámite del recurso de revisión. Vamos en lo que es el artículo 88 de la nueva ley de amparo. Tenemos muchísima jurisprudencia sobre la que vamos a ir abordando, pero mientras te invito a que te motives. Ya te dije, si es comercial, sí, si las clases no cuestan, pero si te vendo un libro, si quieres, cómpralo. Es una faceta como escritor. Me gusta mucho la motivación personal, el desarrollo personal, y por experiencia lo sé. Todos los golpes en la vida nos hacen más fuertes. Todos los golpes en la vida, y con eso permíteme cerrar el día de hoy, todo aquello que pienses que te está haciendo un daño, pues más de una ocasión, si reflexionas, si te serenas, si te enfocas, en realidad son medios para que varíes a lo mejor el enfoque
como te digo en charlas de amparo, para que 3 Feet from Gold hagas un cambio en tu ruta y a lo mejor ahí esté el oro. Y mientras lo encuentras y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.